Bienvenidos a una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería, el paisajismo y mucho más para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy voy a hablar de un tema que hace muchos años traté en el podcast, de hecho fue en el episodio número 88 y se trata nada más y nada menos que de los terrarios. Así que si el tema te interesa, quédate que lo voy a desarrollar a continuación de un saludo y de un anuncio. Vamos por el saludo. Quiero agradecerle a Javi de los Santos que me dejó un comentario en la plataforma de Spotify sobre el episodio anterior. Gracias Javi por tomarte el trabajo de dejarlo allí y te invito a vos también que hagas como Javi de los Santos a dejarme tu comentario, tu consulta para que pueda yo aquí responderla y compartir aquella información que a ti te interesa. Y la otra, quiero que recuerdes a nuestro gran patrocinador personalgardenshopper.es. Si vivís en España no podés dejar de pasar por allí y comprar lo que necesites para que tu jardín esté sano y bello todos los días del año. personalgardenshopper.es. Y comenzando ya con el tema del episodio, podemos pensar en terrarios en muchísimos tipos de ecosistemas dentro de cajas de vidrio. En realidad, la única consigna es de que tenga al menos una de las caras vidriada para poder ver lo que ocurre en el interior. El tamaño puede ser variable, no hay unas dimensiones determinadas para este tipo de ecosistemas en el cual podemos o no tener animales. Como estamos dentro del podcast de jardinería y paisajismo, me voy a referir básicamente a aquellos terrarios que parecen o que se comportan como pequeños invernaderos en donde vamos a recrear condiciones que normalmente nos llevan a recordar a un ambiente tropical, es decir, que va a estar caracterizado por una alta humedad, temperaturas más o menos constantes y que nos va a permitir posiblemente cultivar especies de dicho entorno. Y si no, como las que tengo yo en casa, aquellas plantas que van a requerir de una elevada humedad atmosférica y que se las vamos a entregar allí, encerradas en un recipiente de vidrio que puede tener distintas formas. Hay muchos modelos que se pueden conseguir en el mercado que combinan marcos metálicos con caras de vidrio formando prismas. Hay otras esferas, pero también podemos reciclar envases como grandes botellas, lámparas claras a las que le hemos sacado su interior, frascos de mermeladas, tubos de ensayo, vasos que te han quedado de algún juego, como el caso mío, el único vaso que quedaba de un juego de 6, lo transformé también en un terrario, e incluso podés, ¿por qué no utilizar envases de PET, de estos envases plásticos de polietileno terestalato que se utilizan para las gaseosas? También podés hacer un terrario allí. El material tiene que ser claro, tiene que permitir que la luz pase y el objetivo es que, además de dar las condiciones, vos puedas disfrutarlo. Cuando vas a armar uno de estos terrarios, vamos a tener en cuenta un montón de cosas. El sustrato, las plantas, las herramientas que vas a utilizar, la iluminación. Hay mucha información, yo te voy a ir comentando algunas cosas, pero vas a encontrar muchos más detalles en la serie que estoy llevando a cabo en el boletín de noticias que imparto todas las semanas. Por lo tanto, si te apasiona este tema, si querés aprender un poco más, te registras en mi web claudioderato.com y vas a ir recibiendo cada semana, cada martes, un nuevo correo. Empezando por la base que va a sustentar todas las plantas, el sustrato, tenés muchísimas opciones, podés preparar el tuyo, podés comenzar tus primeros ensayos usando tierra de tu propio jardín, reciclando tierra de alguna maceta, pero si invertís en un sustrato nuevo, una mezcla de estas conocidas como universales, que son bastante versátiles, que las encontrás en los centros de jardinería, puede andar muy bien y funciona para la mayoría de las plantas. Si querés cambiar, querés darle otro tipo de sustrato o querés mejorarlo, podés agregarle fibra de coco, que es un sustrato aireado, ligero, va a retener muy bien la humedad y es más propicio para plantas de origen tropical. También podés llegar a tener que incorporar arena para que le dé cierto drenaje. Esa arena no es la de la playa, es una arena especial para jardinería que no tiene contenido de sales. También podés agregarle a ese sustrato universal vermiculita o perlita
que son aditivos que van a ayudar a que ese suelo sea más esponjoso, más aireado y que va a permitir que haya una buena cantidad de poros para que las raíces de las plantas respiren mejor y almacene buena cantidad de agua. Podés enriquecerlo, podés ir agregándole humus de lombriz, podés también incorporarle compost para que haya una buena cantidad de materia orgánica, para que haya una buena cantidad de nutrientes para las plantas que van a crecer con ese volumen de sustrato bastante acotado. Si nos enfocamos ahora en la iluminación, más allá de las plantas que elijas para colocar allí, lo que necesitas es que todas las plantas puedan realizar de forma correcta la fotosíntesis. Entonces, ¿cómo le aportás esa energía? Una es teniéndola cerca de una ventana en donde va a recibir la iluminación natural. Puede que esta luz sea insuficiente, entonces vas a tener que recurrir a iluminación artificial. Muchas de las plantas prefieren la luz blanca o azulada para poder crecer y la roja o anaranjada para poder florecer. Aquí vas a encontrar en el mercado muchas lámparas LED para que las plantas crezcan bien y que tengan esta combinación de crecimiento y de floración. En lo personal yo lo he simplificado, no me he ido a buscar lámparas muy costosas, simplemente estoy usando lámparas LED, dicroicas LED de color blanco cálido. Lo ideal es que tengan al menos 12 horas de luz para que crezcan bien, frondosas. La distancia incluso de la lámpara a las plantas también es importante porque te tendrías que asegurar que tengan al menos 2000-2200 lux de intensidad lumínica donde van a estar las plantas creciendo. Esto lo puedes medir con una aplicación y el sensor de luz del smartphone sin necesidad de andar comprando en ningún dispositivo. También vienen ya lámparas de pie especiales para poderlas utilizar en donde no vas a estar pensando en todos estos detalles, tanto como para iluminar los terrarios y los wabikusa que en algún momento también charlamos aquí en el podcast. ¿Qué herramientas necesitas para poder trabajar un terrario? Lo ideal sería contar con unas pinzas largas para poder plantar, para poder mover algunas cosas, para acomodar los adornos. Yo cuando empecé en mi adolescencia utilizaba 2 palitos largos de esos tipo chinos y con eso iba trabajando las plantas adentro. También podés utilizar, como te decía, un palito chino para poder hacer el hoyito de plantación, para mover las cosas, algunos pincelitos, un rociador para poder regar y mantener la humedad dentro de este ecosistema cerrado y también algunas tijeras de podar pequeñas. En el mercado vas a encontrar herramientas específicas para hacer este tipo de cosas, como también para las que se utilizan en acuarismo para poder podar las plantas debajo del agua, que te van a ser muy útiles. Si no, podés arreglártelas con aquellas herramientas, aquellos utensilios que muchas veces nuestros hijos utilizan en la edad escolar. Si te aventurás a realizar estos terrarios de grandes dimensiones, podés llegar a utilizar algunos accesorios que te van a ser útiles, como por ejemplo un temporizador para el encendido y el apagado de la luz. Podés también incorporar un termómetro y un higrómetro para conocer la temperatura y la humedad que tenés dentro del terrario y evitar valores muy altos o muy bajos, es decir, darle siempre las condiciones óptimas a las plantas que hayas elegido. También en terrarios muy grandes se puede llegar a utilizar un mini ventilador para asegurarte que el aire se mueva, circule y que no tengas problemas de hongos. Y como para ir terminando por hoy el tema y haciendo referencia a esto que he insistido de que es un ecosistema, tenemos que pensar en los microorganismos, en la microbiota que vamos a tener allí. Hay un sinnúmero de bacterias, hongos, protozoos que van a ir generando distintos procesos que son beneficiosos, como por ejemplo ayudar a transformar los restos de las plantas en nutrientes. Estamos hablando de la descomposición de la materia orgánica presente. También van a ayudar a mantener cierto equilibrio, teniendo ahí como a raya a aquellos otros que pueden transformarse en organismos patógenos produciendo enfermedades. También van a terminar algunas de las bacterias promoviendo el crecimiento de las plantas, ya que van a producir hormonas que permiten el crecimiento saludable de los vegetales. Y si sos de las personas que se pone a ver tutoriales en YouTube, podrás ver también que en algunos casos le agregan unos pequeños bichitos de color blanquecino que también son
importantísimos dentro de un terrario, sobre todo cuando hablamos de dimensiones un poco mayores, porque tienen una función descomponedora. Van a agarrar, van a procesar también la materia orgánica, las partículas más grandes para que luego el resto de la microbiota cumpla su función. Y estos bichitos, que no son insectos pero que parecen, reciben el nombre genérico de colémbolos. Los podés criar con algunos tronquitos que están en pudrición y después los agregás a tu terrario. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que el tema te haya gustado. Cualquier cosa me lo haces saber enviándome un correo electrónico o dejámelo en los comentarios de la plataforma donde me estás escuchando para poder contestar tu duda y completar con aquella información que estás necesitando. Y ahora sí, entonces me voy a despedir. Te voy a dejar con una de las clases de la academia que tenemos con Fernando, que nos visita la semana que viene, la academia jardingpt.com, con cursos en formato audio para que puedas ir trabajando e ir aprendiendo todos los días del año. Te dejo entonces con uno de los profesores y nosotros nos encontramos la semana que viene en una nueva edición del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias. Cuando hablamos de fotosíntesis y el crecimiento de plantas, uno de los factores clave es el dióxido de carbono, o CO2. Este gas es esencial para el proceso fotosintético, que es como las plantas convierten la luz en energía y crecen. Pero no todo el CO2 es igualmente beneficioso. La cantidad, la concentración y otros factores ambientales como la luz y la temperatura, son cruciales para un crecimiento óptimo. Concentraciones ideales de CO2. En una atmósfera normal, la concentración de dióxido de carbono es aproximadamente del 0.03%. Sin embargo, para maximizar la eficiencia fotosintética, las plantas prosperan mejor cuando esta concentración se eleva al rango de 0.1% a 0.2%. Aquí, los fotones capturados por la clorofila se convierten en energía más eficientemente, potenciando el crecimiento. Cabe destacar que no siempre más es mejor. Concentraciones de CO2 por encima del 0.3% pueden ser tóxicas para las plantas, afectando negativamente su crecimiento y rendimiento. Variabilidad de CO2 en un vivero. En un invernadero donde no se controla la concentración de CO2, esta puede variar a lo largo del día. Por ejemplo, en las últimas horas de la noche, la concentración de CO2 alcanza su punto máximo. Esto sucede porque la fotosíntesis se detiene en ausencia de luz, acumulando CO2. En contraparte, el nivel de CO2 disminuye durante las horas de máxima luz solar, cuando las plantas están en su pico de actividad fotosintética. Factores ambientales. No podemos hablar de fotosíntesis sin considerar otros factores como la temperatura, la luz y la humedad. En términos de temperatura, la mayoría de las plantas tienen una tasa óptima de asimilación de dióxido de carbono entre 18 y 23 grados Celsius. Por encima de 23 a 24 grados, la eficiencia disminuye. En cuanto a la luz, cada especie de planta tiene un punto dulce en términos de luminosidad para un rendimiento máximo de la fotosíntesis. La tasa de absorción de CO2 está directamente relacionada con la cantidad de luz que recibe la planta, especialmente alrededor del mediodía, cuando las condiciones de luminosidad suelen ser óptimas. Importancia del enriquecimiento de dióxido de carbono. Para cultivadores en invernaderos, especialmente aquellos que desean maximizar la producción, el enriquecimiento de CO2 podría ser un paso importante. Los sistemas modernos permiten controlar de manera precisa la concentración de CO2, junto con otros factores como la temperatura y la humedad. Entender cómo el dióxido de carbono y otros factores afectan la fotosíntesis puede hacer una diferencia significativa en la salud y productividad de su vivero. Cada especie de planta puede tener requisitos únicos, pero en general, una comprensión sólida de estos principios puede llevar a un cultivo más exitoso.